Bueno, venga, señores, Parque de la Miranda, ¿no? ¿Miranda? Venga, estamos en la Miranda, ¿vale? 6,8 megavatios, planta fotovoltaica ya en operación, la construimos el año pasado y la hemos puesto en funcionamiento en diciembre. También es verdad que, como creo que os he explicado en otro vídeo, nos ha costado un tiempecito todos los permisos para poder evacuar energía a red. Son 6,8 megavatios, aquí estamos hablando de 12 hectáreas, por dimensiones, pues lo que os decía José en la intro, ¿no? Que son como 12 campos de fútbol. Estamos hablando de unos 12.500 módulos fotovoltaicos. Esto es lo mismo que vimos el otro día en el otro parque que estábamos construyendo. El otro día, claro, ya terminado. Fuimos a Cuatro Caminos, que estaba en construcción, esto ya está todo terminado, esto está vertiendo energía a red. Esto pues abastece la energía más o menos equivalente a unas 3.500 familias. Mira, aquí podremos ver exactamente por dónde circula la energía y todo, ¿no? Fíjate, aquí tenemos la misma tecnología que teníamos en el parque del otro día, que es seguidor a un eje, ¿vale? Tenemos las placas puestas así en fila y con un eje que se mueve. Una de las cosas curiosas que la gente cree es que las plantas fotovoltaicas no generan energía en un día nublado como hoy, y eso no es así. O sea, hoy estamos generando. Ahora mismo está generando la planta, sí. Lo único que no está generando al mismo nivel de producción de un día soleado. ¿Esto la inclinación lo hace por algún tipo de ordenador, alguna cosa rollo girasol que busca el sol o alguna cosa, o cómo va el tema de inclinación? Sí, eso está programado en función al día. Programa. En función al día que es y la hora que es, él sabe que tiene que estar a un grado de inclinación. Salvo, hay una central meteorológica dentro de la planta que esté identificando un peligro para la instalación, y entonces se pone en modo defensa, que en concreto aquí se pone a 0 grados, ¿no? Sí. Mira, esa es la central meteorológica, y entonces con eso la central puede discriminar si las placas, si la planta tiene peligro de salir volando, porque claro, cuando hace viento esto son muchas velas puestas juntas, y entonces lo que hace es se pone en modo plano para que el viento pase por ellas y no corra peligro, ¿no? El que hizo esta instalación era menos curiosete, ¿no? ¿O qué? Pues lo mismo, lo que pasa es que en el otro parque los módulos son más grandes y no da para hacer el enseriado, entonces tuvimos que pasarlo por el torquetubo. ¿Y es preferible hacerlo así o...? Yo soy partidario más del torquetubo que... A mí me gusta más la otra, aquí, sí. Así parece como que está colgando ahí de la nada, ¿no? Correcto. Para mantenimiento casi que... Da igual. ¿Sí? Sí. Más recogido que en el torquetubo. Ya, pero aquí está como más cercano, ¿no? Es lo mismo. Torquetubo es esto. Pero al final fíjate que la tecnología es muy básica. Es 2 palos, uno que se mueve y uno que gira, y unas placas que giran para un lado y para el otro, ¿vale? Que van siguiendo el sol, que hacen 45 grados por la mañana y por la tarde se ponen así tal y como están ahora, ¿no? ¿Todos los paneles están conectados entre sí? Sí, están todos en serie. O sea, todo lo que van recogiendo de luz lo van tirando al mismo cable. A una misma línea, correcto. Y después estos cables, como están conectados, ¿ves? Fíjate, esta placa está conectada, y esta conecta con esta, y esta conecta con esta. Y después, cuando llega al final de esta serie, se recoge la energía por estos cables que pasan de punta a punta. Y allí ya se recogen y van al inversor. Aquí tenemos una particularidad que se da en este parque y no se da en muchos, que un único motor lleva dos trackers, ¿vale? Tienes este eje, que este eje hace que con la esto biela tire para adelante o para atrás. Ah, van todas conectadas. Va esta conectada con esa. Con este mismo motor y a través de esta biela conseguimos ahora lo veo. que los dos giren a la vez. Esto es la solución para la hidroponía, loco. Sí. La verdad que sí. Esta es la solución, porque esto a la que hace así baja un poco, ¿no? Sí, luego cuando se queda a cero es completamente recta. Podríamos empezar la prueba aquí. Bueno, esto es la unidad de control del tracker. Se alimenta a través de esta placa pequeña de 30 vatios, alimenta una pequeña batería que lleva, ¿vale? Entonces, a través de otra antena que tenemos, que es la unidad de los propios TCU, ¿vale? Esto se llama TCU, es lo que hace darle corriente al motor, ¿vale? El motor viene enganchado aquí para que vaya siguiendo el sol. O sea, el motor se alimenta de la propia placa. Efectivamente, la propia placa carga una batería y a través de la batería le damos corriente al motor.
porque si no tendríamos que cablear todos los motores, ¿sabes? Ahora está moviéndose. ¿Lo veis cómo se mueve? Sí. Se mueve muy poquito, ¿eh? Claro, porque está haciendo una variación, ¿no? Ahora, de unos grados. Claro. Ahora está bajándose, terminándose de bajar. Y ya será, creo que será el último movimiento, ya empezarán otra vez. Que se ve si enfocas bajo, poquito. ¿ves cómo bajan? Se mueve muy poquito a poco. Ya está. Esto es una mini placa. Correcto, sí. Es una placa pequeña de 30 vatios, que lo que hace es cargar la batería de la unidad de control. ¿Por la noche esto se pone plano en posición? En el momento que se termina el sol, que se va el sol, vuelven a defensa, que es totalmente plano. Vale. Y el control lo hace desde aquí. El control lo hace desde una antena que tenemos, que es la NCU, que desde esa antena... Le manda la orden a todas. Efectivamente. A través de esta antena pues se van comunicando. Esto va directamente a una torre que lleva un seguidor solar, ¿vale? Entonces ese seguidor le va dando órdenes a estas unidades de control. Esto es unidad de control de tracker y lo otro es una torre que le manda la señal a estas cajas o a estas TCUs. ¿Y este botón de emergencia rollo de cinta? Bueno, si hay algún tipo de avería en el tracker o algún problema eléctrico, directamente tú le das a la seta de paro de emergencia y deja de tener corriente. Se bloquea. Correcto. Aquí lo que haces, en esta instalación, lo que haces es recoges todo en continua, haces unos cuadros que agregas en continua. Y entonces todo en continua se lleva hasta un inversor centralizado. En vez de tener inversores sueltos por cada línea, tienes un inversor único para toda la planta. Un inversor único seguramente es más barato de colocar porque tienes una única instalación, pero luego cuando se te jode el inversor, se te para toda la planta. ¿Y estos módulos están jodidos? No, estos están rotos, sí. ¿Están rotos? Sí. No. Pues esto es la control room. Hostia, pues gatillazo, me lo esperaba un poco más espectacular, ¿eh? Todo muy sencillo, todo muy sencillo. Ahí tenemos las cámaras. ¿Y la producción? ¿La vemos en algún lado? No puedo meterme porque la contraseña la tiene el chico de mantenimiento. La veremos en la oficina con Laura. ¿Una cámara de visión nocturna? Sí. Eso es sistemas de seguridad para la planta, para garantizar la seguridad de la planta. Hay cámaras por toda la planta y tal para monitorizarla. Efectivamente, son cámaras con zoom que te permiten ampliar la visión a no sé cuántos metros. Y esto lo veis desde la oficina. Efectivamente. Sí. Entonces ahora nos queda una próxima sesión donde os explicaremos cómo funciona el sistema eléctrico y más cositas de nuestras plantas. Venga, vámonos. Ya estamos en la oficina. Sabes que hemos estado viendo la planta de Cuatro Caminos en Guadalajara, que estaba además en su fase final de construcción. Por recordar un poco, al final eran 22 megavatios que estábamos poniendo en marcha. Pues bueno, ya faltaba la última fase de montar módulos y nos hemos venido a la oficina, como os hemos dicho, para precisamente explicar y acabar todo el proceso de puesta en marcha de la planta. Y luego también nos gustaría explicar un poco el funcionamiento del sistema eléctrico para explicar y para que se entienda cómo la generación renovable se integra en el sistema eléctrico en España, que funciona de forma muy parecida en todos sitios. Hoy me acompaña Albert Joer. ¿Qué tal? Buenos días. Albert Joer es el director técnico de Audas Renovables de la división de generación del grupo. No nos acompaña José, pues porque José está en su encierro marciano, que ya lo explicará él. Y bueno, yo tengo la voz un poco estropeada, pero la verdad es que he decidido venir porque si me cojo unos minutos de vacaciones luego se nos enfada José, así que aquí estoy dándolo todo, ¿eh? Muy bien. Vale, pues oye, mira, yo creo que al final vale la pena que, como os dijimos, ¿no? Aquella planta estaba en su última fase de construcción. Hemos finalizado todo ese proceso que yo os mencionaba, que era un Lego. Y ahora lo que es interesante que veáis, también os explicaba pues hace unos minutos, que teníamos un problema en España de que el proceso de puesta en marcha era un poco largo, ¿eh? Teníamos un sistema burocrático administrativo que es un poco lento y que al final nos hace pues pasar una cierta travesía del desierto para poder llegar al último permiso, aunque tú tengas la planta totalmente ejecutada, y poder verter la energía a la red.
¿vale? Entonces, ahora os vamos a explicar de forma muy breve, para que esto tampoco sea muy largo, cómo conseguimos ese último permiso que te permite generar el primer kilovatio hora de esta planta y poderla verter al mix energético que tenemos en este sistema. Exacto, pues esta nave es un poco la planta que visitasteis con José, que estuvisteis ahí en Cabanillas del Campo. Esta planta pues ya podemos ver que está toda panelada, ya tiene los trackers montados y nada, ahora estamos haciendo las últimas conexiones del proceso de puesta en marcha. Nos está terminando de instalar el SCADA para la puesta en marcha de la planta. O sea, esto es imagen en tiempo real, ¿eh? Exacto, esto es en tiempo real, estamos a día 6 de marzo y nada, esta planta tiene un parón ambiental, ¿vale? Ya no estamos ejecutando las obras civiles, ya se terminó todo al final del mes de febrero. Tiene un parón ambiental porque, como os comentaron, había una águila imperial y ahora está en proceso de nidificación, ¿no? Los trabajos simplemente que se están haciendo es de conexionado de cable y poco más. Vale. Y ahora empezamos, hemos terminado el calvario de la construcción y vamos a empezar el calvario de la puesta en marcha de la planta, ¿no? Todo esto son los pasos que al final, pasos que significan instituciones a las que le picamos a la puerta cuando tú tienes la planta totalmente ejecutada, pero tienes que ir haciendo todo este recorrido con las distintas instituciones a nivel distribuidora, también a nivel institución pública, para poder tener, como os digo, ese permiso que te permite verter a la red el primer kilovatio hora, que ahora os lo explica Albert en detalle. La verdad es que es una lástima, porque al final, cuando tú decides iniciar la construcción, que ya llevas mucho tiempo consiguiendo los permisos, ahora estás parado con un montón de millones ahí inmovilizados durante todo este tiempo. Pues que hay administraciones que van más rápidas que otras, pero en realidad en todas las comunidades nos encontramos con este problema. Estoy convencida de que esto lo van a solucionar, porque si no vamos a ser incapaces de llegar a los objetivos de la Agenda 2030. Bueno, en nuestros pasos de puesta en marcha, nuestra mayoría de plantas están conectadas en distribución. Distribución quiere decir que están conectadas a líneas de media o baja tensión, ¿no? O sea, tenemos el mapa de España y nosotros no decidimos con qué distribuidora vamos, sino que el mapa está repartido con distintas distribuidoras, ¿no? Es como si fuera, o sea, un distribuidor de Cruzcampo que tiene cada uno su zona de España y donde estás es el que te sirve. En esta zona tenemos una distribuidora y nuestra planta se va a conectar a la línea de media tensión de esta distribuidora, ¿no? Y tenemos, en el proceso de tramitación, tenemos que interlocutar con la distribuidora, tenemos que interlocutar con Red Eléctrica y después, en este caso, con la Junta de Castilla-La Mancha, ¿no? El proceso, bueno, es interminable, podríamos decir, pero intentamos hacer en la medida de lo posible el máximo número de pasos en paralelo, ¿no? El primer paso sería firmar el CTA. CTA es el contrato técnico de acceso, es básicamente que firmamos un contrato que es muy importante para nosotros, porque en este contrato nos dan una matrícula, que podría ser la matrícula del coche, pero es de la planta, que nos sirve para después, a la hora de vender la energía, pues nuestra planta tiene esta matrícula que se llama el CIL. También nos dan una CUPS, ¿vale? En este CTA, que la CUPS es la matrícula del contador, ¿no? Es una planta fotovoltaica, no siempre está produciendo y también consume, ¿no? Y tenemos un contador también para consumo. De hecho, somos un consumidor más. Si ahora aquel que está viendo este vídeo se va a buscar su factura de la luz, también tiene su número de CUPS, con lo cual es al final pues la identificación de tu contrato de consumo de luz. Exacto. Y después en este contrato también se establecen las pérdidas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos la planta ubicada en un sitio que no está al lado de su estación o al lado de la línea y tenemos el contador en la planta. Pues de la planta hasta donde nos conectamos, nosotros tiramos una línea soterrada, aérea, lo que sea, y lo que hace la distribuidora en este caso es calcular las pérdidas, ¿no? Como si tuviéramos una tubería de agua de 5 kilómetros y dijéramos, bueno, al inicio tenemos un cauce y al final tenemos otro, pues tenemos una pérdida. Okay. Enviamos mucha información a la distribuidora para que pueda hacer este cálculo y se tiene en cuenta a la hora del cálculo de producción de la planta, ¿no? Después de esto, pues se envía una serie de documentación a la planta que se
que son estudios que se van haciendo con independientes y de todo el cableado, los CPM, los CTs, etcétera, de la planta, y conseguimos el CTA. Se firma y una vez firmado nosotros lo que hacemos es, ante la administración, en este caso la Junta de Castilla-La Mancha, pedimos la alta de baja tensión. ¿Vale? La planta tiene una parte de baja tensión, de continua, etcétera, y otra parte que es de alta tensión, que es a partir de la salida de la planta. Pues necesitamos pedir autorización del certificado de baja tensión. Y con todo esto, pues pedimos un contrato de servicios auxiliares, como decía Anabel. Al final tenemos un contador, somos consumidores y necesitamos que la distribuidora nos acepte el contrato que proponemos de servicios auxiliares y nos dé una toma de servicio en la zona. Tanto Red Eléctrica como distribuidora revisarán este contador y al final nosotros tendremos unos consumos ahí que nos llegarán igual con una factura. La distribuidora, y esto es importante, hace la lectura del consumo, igual que en todas nuestras casas, y después pasa estos datos a la comercializadora, como es Audax, que nos manda la factura. Pero primero la lectura del contador se la tiene que mandar a la distribuidora. ¿Cuál es el consumo que tiene una planta? Bueno, el consumo es, en el caso de eólicas es poco, ¿vale? Porque el eólico sí que vas siempre, si tienes 20 molinos, alguno está produciendo y mientras haya alguno produciendo no consume. La fotovoltaica tenemos consumo por la noche, pero como mucho estamos consumiendo unos 20 kilovatios, no mucho más. ¿Vale? Son servicios auxiliares. ¿Y quién los gasta esos 20 kilovatios? Pues la propia planta, sí, al final. La planta tiene las cámaras de seguridad. Por ejemplo, en una eólica, cuando empieza a hacer mucho viento, las primeras vueltas del aerogenerador no producen energía, consumen energía. Las da el molino para ponerlo en marcha. Claro, exacto. Hay todo un sistema, todo un entramado en cualquier planta de energía renovable que precisa para ponerse en marcha cierta energía, no consume de cero. Okay. Exacto. Y durante la noche pues tenemos ahí una control room donde hay un servidor, está el servidor de la planta, etcétera, donde hay la escala y todo esto consume energía. Pues sería un consumo a nivel doméstico, ¿no? Es muy poco, pero es necesario. De hecho, claro, si no tienes esta parte no vas a poder producir, porque no vas a poder enviar tu información al sistema. Claro. Correcto. Bueno, después, una vez tenemos esto con la distribuidora, lo que hacemos es ir hacia la Junta, en este caso a Energía de la Administración. Intentamos obtener la acta de puesta en marcha, autorización administrativa de explotación, ¿vale? Enviamos una serie de documentación, cada vez es repetitiva, pero en base a esto, una vez tenemos el acta de puesta en marcha, hemos firmado el contrato de servicios auxiliares, tenemos el CTA, el distribuidor nos ha emitido el EON, pues nos vamos a Red Eléctrica y nos emite un informe que es el informe previo al ION. Con el informe previo al ION, después el distribuidor nos emite el ION, es como es una rueda, ¿vale? Ahora, vamos a hacer un poco más corto, sí, pero hay mucho vaivén administrativo donde intervienen muchísimos actores y te puede llevar a estar pues 6 meses con la planta totalmente construida sin poder verter todavía energía a la red. ¿Todo esto es desde que ya has construido? Sí. Aquí no hablamos de los pasos previos a construir. No, aquí no son los permisos para construir. No, vale. Pero es verdad que lo decía antes Albert, que lo que intentas hacer es cuando ya la planta está en la última fase de construcción, intentas anticipar. Esto te lo da la experiencia. Cuando ya sabes a qué puerta tienes que tocar, claro, vas anticipando los trabajos, ¿no? No te esperas a terminar para pedir, sino que ya cuando te quedan un par de mesecitos o 3 o 6... Es muy importante saber la puerta a la que picar y saber qué organismo y a veces hasta qué persona va a llevar tu expediente. Claro. Y hay muchas veces que, o sea, tú vas construyendo la planta, pero hay muchas pruebas que no puedes hacer hasta que no está en la fase final, porque no puedes poner dentro, no tiene nada puesta a tierras o lo que sea, ¿no? De varias pruebas que te van pidiendo para poder dar esta información. Tú piensas, Eric, que al final la integración de la energía renovable a un sistema eléctrico tiene que ser muy segura. O sea, tú no puedes provocar una falla en el sistema porque tu planta no está correctamente ejecutada.
luego lo veremos más adelante. Si nosotros no somos capaces de demostrar que nuestra planta va a cumplir desde el minuto 1 todos los requerimientos técnicos, nadie te va a dar el último permiso. Entonces, el sistema jamás puede fallar porque no has preparado bien toda esa documentación técnica y la ejecución es correcta. Claro. Y nada, y yendo rápido, como decía Anabel, una vez tenemos ya el ION, nos vamos otra vez a administración para que nos dé el RAIPE provisional. El RAIPE sería como el DNI de la planta, ¿vale? Con esto se le va a nivel ministerial. Ahora sí, un DNI ya... Estamos absolutamente perseguidos. Totalmente. Exacto, con esto, una vez tenemos ya el RAIPE provisional, hemos enviado mucha documentación a la red eléctrica y hemos rellenado formularios. Se inscribe en el RAIPE y nos dan el APES. Y ya tenemos el APES y con el APES podemos ya empezar a producir la planta, ¿vale? A partir de este momento, en este punto, en el punto 2 anterior, podíamos haber energizado, ¿vale? Una vez tenemos la planta puesta en marcha, pero energizamos, pero no podemos producir. Una vez tenemos el APES, sí que ya podemos producir. Esto en paralelo, pues hemos firmado un contrato de servicios auxiliares con Audax, tenemos un despacho delegado, tenemos un representante de mercado ya que también es Audax, y vamos contratando una serie de servicios y hasta que para poder empezar a producir en la planta. Vale. Y después ya estamos produciendo, pero estamos, digamos, en una situación provisional de pruebas, ¿no? Hacemos una serie de pruebas de reacciones de la planta, ¿no? El operador del sistema red eléctrica ve bien la planta, si aplica limitaciones lo ve y la planta interactúa bien con el sistema. Aparte hacemos una modelización de toda la planta, aportamos toda la documentación que hay del proyecto para que un independiente haga un modelo de la planta y diga, vale, esta planta no provocará ninguna incidencia en el sistema, ¿vale? Cumple el código de red, cumple todo, que es el modelo MGE, se lo enviamos a la distribuidora, se lo enviamos a la red eléctrica, nos dan el OK, el FON, volvemos a la junta, en este caso, y nos dan el RAIPE definitivo, que sería, si antes teníamos un DNI provisional con el RAIPE provisional, ahora ya tenemos el DNI definitivo. Y por tanto la planta está lista para verter su primer kilovatio a la red. Y ¿vale? Con todo esto ya podemos generar garantías de origen, etcétera, etcétera, otras historias. Ya está oficialmente inscrita en el registro definitivo. Ese primer momento en el que vertéis ese primer kilovatio, ¿hacéis algún tipo de es muy emocionante. De inauguración, fiesta o algo? Pues la verdad es que acostumbra a ser a deshoras, no suele ser en una hora laborable normal o días normales. Pero nosotros, Albert y yo, tenemos la costumbre de pedir a la persona que está allí que nos envíe el vídeo del primer kilovatio en los contadores y bueno, obviamente nosotros lo celebramos muchísimo. Qué guay. Sí. Qué guay. ¿Hay algún día en el que pongáis en marcha las plantas? ¿Alguna hora? No, depende básicamente el día que nos da, o sea, una vez hemos obtenido el APES, pues a ver qué día nos deja red eléctrica empezar. Hablas con el despacho delegado y dices, notifica a red eléctrica que vamos a iniciar producción en breve. Y se fija el día y que estén todos técnicos ahí para... De hecho, tiene que confluir un representante de cada uno de estos actores, ¿no? Para que ese momento pues quede absolutamente certificado. Vale, qué guay. Sí. Vale, pues yo un poco lo que creo es que, no sé, Eric, tú cuando anoche preparabas, cuando ya te dije, oye, creo que voy a tener voz, sí. te pusiste a cargar la batería de la cámara, te pusiste a cargar el móvil, tu portátil. Exacto. ¿Cómo hiciste? ¿Te preparaste, no? Un poco. Bueno, pues seguro que sí, porque aquí lo que nos gustaría ahora es explicar cómo cuando nosotros ponemos a cargar, por ejemplo, la batería de tu cámara o, pues no sé, el coche eléctrico o cualquier gadget que queramos cargar, cómo es posible que se produzca esa magia, ¿no? Donde la luz está disponible para nosotros. Y esto lo vamos a explicar haciendo una breve introducción de lo que es el sistema eléctrico. El sistema eléctrico en España está absolutamente regulado por Red Eléctrica, que lo ha mencionado Albert en varias ocasiones. Y es muy importante entender, como te decía, ¿no? O sea,
Al final, tú anoche hiciste unas acciones, seguramente ahora hay un montón de personas cargando sus móviles, sus coches eléctricos, un montón de industria que necesita energía para funcionar, y al final lo que está haciendo este sistema eléctrico es pues organizar todo un entramado de infraestructuras, de subestaciones, de líneas, de distintas tecnologías, porque al final hay tecnologías renovables y tecnologías no renovables, y lo que hace es precisamente aunarlas todas. Y hay una cosa que es muy importante, lo que hace este centro de control eléctrico, que pertenece a Red Eléctrica, en el caso de España obviamente, se llama el CECOEL, se encarga en tiempo real de mantener el equilibrio entre lo que se va a generar de energía durante un día y lo que se va a consumir de energía durante ese mismo día. O sea que aquí ya tenemos unos conceptos muy importantes. Tenemos que casar muy bien lo que es la oferta de energía con la demanda de energía. La generación de energía sería la oferta, el consumo de energía sería la demanda. ¿Qué hace este centro de control? Pues este centro de control se basa al final en estudios, en modelos matemáticos, pero vamos, a nadie se le escapa que las industrias y que el ser humano, que es al final, bueno, vive por repetición de actos, tiene unos comportamientos todas las horas del día, todos los días del año, todos los años, y es capaz de predecir en España qué vamos a consumir. Por lo tanto, sabe perfectamente que todos celebramos la Navidad el día 25, sabe perfectamente que luego el día 1 nos levantamos más tarde, sabe perfectamente que en verano a las 2 de la tarde todo el mundo ponemos el aire acondicionado, y es capaz de regular precisamente la demanda de energía. Pero por otro lado tenemos las energías renovables que deben de integrarse en ese sistema. Al final las renovables es el futuro y tenemos que, como te decía, integrarlas de forma segura, ¿no? Y ahí también hay un centro de control de energías renovables. De hecho, España tuvo el primer centro de control a nivel mundial de integración de energía renovable en el sistema, y lo que se ocupa es precisamente de integrar el máximo de energía renovable en ese equilibrio de oferta y demanda. Entonces, a partir de aquí, un poco lo que sucede es, bueno, imagínate que tú anoche quisieras cargar tu batería y no hay luz. ¿Qué pasa? Eso no se puede dar, ¿no? en un sistema como el nuestro. Bueno, pues al final lo que hace, insisto, es hacer una buena casación entre lo que hemos hecho otras veces y lo que va a pasar al día siguiente. Y de hecho, las comercializadoras como Audax también tienen que enviar su previsión de lo que sus clientes van a consumir. Así que aquí en esta casa tenemos las dos patas también. Tenemos que ahora explicar, al ver cómo informamos al sistema de lo que vamos a producir, y luego tenemos otros departamentos que se encargan de decir cómo vamos a generar, y luego tenemos otros departamentos que dicen cómo vamos a consumir, ¿vale? Con lo cual, aquí al final, muy importante, en nuestro grupo, en Audax, tenemos tecnología eólica y fotovoltaica, tenemos además generación de energía renovable pues, en España, en Francia, en Polonia, en Panamá, y al final lo que intentamos es, desde las oficinas en Badalona, hacer una monitorización de todas nuestras plantas, que es un poco lo que ahora vamos a ver, ¿no? Yo creo que es bueno, Albert, que tú les expliques ahora cómo predices lo que una planta va a generar al día siguiente para poder informar al sistema y que lo tenga en cuenta en sus casaciones. Exacto. Lo que hacemos nosotros tenemos desde representación de mercado de Audax, pues tienen dos modelos de predicción, ¿vale? Utilizamos dos proveedores que nos dan la previsión de producción para las siguientes horas. En el día N-1, es decir, hoy, por ejemplo, antes de las 12, estarán enviando todas las previsiones de producción de las próximas horas, 24 horas, 24 y un poco más. Lo que decía Anabel, que Red Eléctrica tiene sus modelos que se van a 10-15 días y los va ajustando a partir de lo que da cada generador. En este caso estamos viendo uno de nuestros parques eólicos, ¿no? Esto sería
En azul sería una predicción que hace un modelo, en naranja otra predicción y en verde pues a lo mejor porque hay indisponibilidad de alguna turbina o algo así, es lo que enviamos al mercado, ¿vale? Esto lo enviamos hoy para el día de mañana, estamos enviando las previsiones de producción y después hay lo que se llama el mercado intradiario que nos permite durante el día en curso ir modificando estas predicciones. Yo que sé, tenemos una incidencia en la planta o se cae una línea y la planta queda fuera del sistema o lo que sea, pues lo indicamos al operador del mercado ajustando las perspectivas de producción y así nos evitamos desvíos, ¿vale? Porque hay penalizaciones por si nos vamos por arriba o por abajo, que pueden ser penalizaciones o bonificaciones en la previsión que hemos dado, ¿vale? Claro, al final, como te decía, ¿no? Tú tienes que integrar tu energía, en nuestro caso renovable, ¿eh? Pero también porque se aclare el concepto. La energía renovable no es gestionable. El sol está cuando está, el viento hay cuando hay viento, ¿no? Entonces, ¿qué significa que no es gestionable? Yo no puedo darle un botón y que las plantas funcionen. Sí que esto pasa, por ejemplo, pues hombre, con unas térmicas, con nucleares, pero al final un poco lo que sucede en el sistema es que cuando tú vas a dar una predicción tienes que tener ciertas garantías de que lo cumples. Si no es así, podrían darse esas fallas que te decía al principio y que tú cuando vayas a enchufar pues tengas problemas de suministro. Entonces al final, como bien decía Albert, si no eres capaz de hacerlo bien, lo que te puede suceder es que te penalice. O sea, Red Eléctrica no puede permitirse que la gente envíe predicciones sin ton ni son, ¿vale? Y ligado con esto, pues cada productor pues tiene su representante de mercado. Todos los representantes de mercado envían sus predicciones de producción a un precio. Cada planta a renovables entran prácticamente a cero, después puede entrar a nuclear, ciclo combinado, las hidráulicas en función de cómo estén los embalses. Tenemos esto por un lado, que recibe todas las previsiones de producción, y por el otro lado tenemos las comercializadoras, que son las que nos venden la luz en casa, que envían sus previsiones de consumo de todos sus clientes. Esto pues se va casando uno a uno hasta que llegamos al límite de los consumos de las comercializadoras, y con esto tenemos el precio final horario. Se hace el día n-1 para todo el día siguiente y ya tenemos los precios que tendremos el día siguiente. Aparte de esto, después Red Eléctrica va ajustando porque el sistema no es ideal y siempre puede haber alguna incidencia en una planta. Si hay incidencias en alguna nuclear que tiene que bajar potencia y tal, pues esto cuesta más de regular. Y después entran otro tipo de mercados, que es mercado secundario, terciario, que es Red Eléctrica. A unos agentes que están habilitados les pide que den un poco más de energía para suplir a aquella pérdida instantánea. Pero con esto pues ya sabemos el precio de la luz del día siguiente, hora a hora. Por tanto, primero entran las energías renovables, que son a coste cero. Luego entran las que son gestionables cuando no se cubre suficiente energía demandada por renovables. Entonces tienes que imaginarte una escalera, y el que marca el precio al final pues seguramente es el último en el que casa la oferta con la demanda. Por lo general las renovables cuando entran hacen bajar el precio, por eso son fundamentales, primero porque no consumen recursos que son limitados, pero también es verdad que al consumidor pues le facilitan la vida, ¿no? Porque cuando hay esos precios de energía tan altos, todos sabemos que a nivel doméstico se sufre. Aquí hay una parte, Eric, que también es muy importante. Puede suceder que, por lo que sea, las predicciones que se han enviado no sean correctas, no se ajustan, ¿no? Entonces, lo que hace el operador del sistema, que es Red Eléctrica, te envía consignas de parar o te solicita si puedes aumentar. Pero yo creo que hay una parte muy importante que a la gente le preocupa, que es cómo tratamos el medio ambiente nosotros en las plantas, ¿no? Cuando hemos estado allí esta mañana en Guadalajara, pues viendo la planta de Cuatro Caminos, explicaba muy bien José, y ahora lo ha repetido Albert, que hemos tenido paradas ambientales pues por seguimiento de ávilas. Bueno, nosotros por ejemplo cumplimos con todas las declaraciones de impacto ambiental en temas de reforestación.
no vamos por la vida cortando árboles y luego esto no lo reponemos. Al final hacemos reforestación de más de una unidad, de más de una y de más de 3 unidades por cada una de las que quitamos. Y hacemos un seguimiento exhaustivo también de lo que es avifauna, de flora, de fauna exótica, que luego te enviaremos algunas imágenes. Pero nos sucede una cosa muy curiosa en un parque eólico que tenemos en Andalucía, que está en un paso migratorio de aves. En el paso del Estrecho, en épocas de migración, tenemos que parar el parque eólico para que las aves puedan migrar hacia donde ellas al final tienen que pasar sus temporadas o venir para pasar aquí el verano. Y lo que tenemos es personas todas las horas del sol, todos los días del año, visualizando esas aves y visualizando todo el parque eólico, ¿no? Y puede suceder que durante el día tú has hecho una previsión de una producción y nos llaman desde Andalucía, desde Tarifa, y nos digan: están viniendo pues aves migratorias, y nos obligan a parar el parque. Ahí es cuando nosotros tenemos que decirle al operador del sistema: oye, te dije que iba a producir, pero ahora tengo que parar por un tema medioambiental. Y yo creo que es importante recalcar que Audax es en esto absolutamente estricto. Nosotros no podemos no cumplir la normativa medioambiental, porque yo creo que al final va en nuestro ADN, ¿no? Sí, como te decía Anabel, pues a nivel ambiental hemos hecho desde retirada de barbacoas en zonas que había habido incendios y que estaban en desuso. Normalmente hacemos reforestaciones por equivalente al área que afectamos por la planta fotovoltaica. En algunas plantas pues hemos instalado nidos para cernícalos que se han utilizado, o hemos puesto GPS en cernícalos o en águilas para hacer un seguimiento. Albert de hecho ha puesto más de un GPS en águilas para hacer el seguimiento, para saber un poco por dónde se va a mover ese águila, para no afectar su vida. O sea, básicamente se hacen estudios que se le pone GPS y se analiza durante un año pues la ubicación. Tienes la ubicación no en tiempo real, porque se va colgando, depende de la cobertura que tenga el GPS, pero se va colgando todo en una nube, y al cabo de un año tú sabes más o menos el hábitat que está ocupando el águila, y en base a esto pues se decide si puede tener afectación o no sobre la planta, ¿no? O qué área de la planta es mejor evitar porque es hábitat del águila. Y también hemos puesto GPS en cernícalos que hemos hecho el seguimiento migratorio, cuando se van hacia Senegal, vuelven, etcétera, etcétera. Todo. La mayoría de cosas son imposiciones que salen de la declaración de impacto ambiental, pero bueno, hay otras que no, como instalación de nidos, hacemos seguimiento de quirópteros, de aguiluchos, depende. Ahora pues montaremos un primillar en un ayuntamiento de Guadalajara, y nada, vamos colaborando siempre en ejecutar cosas así. También en las plantas pues vemos que en la medida posible pues el desbroce de la hierba lo hacemos con ovejas. En algunas zonas tenemos superpoblación de conejos y la gestionamos cinegéticamente, la emergencia. Colocamos postes de halcones para que puedan ellos mismos regular esas poblaciones que a veces son masificadas. Exacto. Y esto es importante porque yo creo que hay una preocupación que tiene José siempre, ¿no? Que es cómo optimizamos el uso del territorio. Ahora cuando hemos estado allí en las plantas, él ha estado también viendo la posibilidad de instalar hidroponía, ¿no? en nuestras plantas fotovoltaicas. Pues bueno, al final intentamos que todo esto, si al final es posible, por supuesto que sí, ¿no? Porque al final estás ocupando un terreno, darle una actividad adicional, por supuesto, pero además es que, bueno, yo creo que al final el hecho de cuidar el medio ambiente, hacer agricultura ecológica, todo esto es lo que viene, ¿no? Y no podemos escaparnos de ello. Y como decía Anabel, en el parque que tenemos en Tarifa, básicamente tenemos un ornitólogo ahí todas las horas del día. Cuando hay una incidencia se para, es un parque a veces de monterías, y cuando pasan buitres se van parando turbinas y se avisa el centro de control que se vayan parando, y una vez ha pasado pues volvemos a arrancar. Genial. Muy bien.
Pues dicho esto, a mí me gustaría un poco que Albert explicara, bueno, nosotros qué tipo de tecnología instalamos en las plantas fotovoltaicas, qué tipo de módulo tenemos. Además, 4 Caminos, que hemos estado allí, es un módulo especial al resto de plantas, si son con un eje, si son fijas, si tenemos al final el string inverter, central inverter, cosas que sin irnos en términos muy técnicos la gente pueda entender, y luego haremos un pequeño resumen también de la parte eólica. Exacto. Bueno, nosotros lo que hacemos es monitorizar un poco todas las plantas. Aquí veis en pantalla las plantas que tenemos en España. Aquí está, bueno, tenemos un parque eólico en Polonia, otro en Francia, y después nuestras plantas fotovoltaicas en España y la eólica en el sur, en Tarifa, ¿no? Básicamente la tecnología que utilizamos en fotovoltaica es estructura fija. Ahora las iniciales fueron con estructura fija, y ahora estamos haciendo toda construcción de plantas con un eje, ¿no? Eso significa que los módulos se orientan. Exacto. Lo que hace el módulo, sí, exacto, lo de 4 Caminos, lo que hace el módulo es un seguimiento de este a oeste, ¿vale? Se le programa dónde está ubicado el sol cada día, cada hora, que esto lo sabemos afortunadamente en principio todos, y se programa, y el seguidor hace el seguimiento. Después el seguidor, pues por parada, si hay mucho viento o circunstancias meteorológicas, se pone en posición de defensa, ¿no? Pero se pone plano para evitar algún desperfecto. Pero básicamente es esto. Y como decía Anabel, y también un poco pensando ya también en el cambio climático, etcétera, que cada vez tenemos temperaturas más elevadas, al final el rendimiento de un panel solar es distinto en función de la temperatura, ¿no? A menos temperatura rinde más que a más temperatura. Los fabricantes están trabajando en ello, y lo que estamos instalando básicamente es tecnología N-Type bifacial, ¿vale? N-Type permite ganar un poco más en temperatura, y bifacial pues es utilizar el reflejo del sol, es decir, el módulo capta energía por los dos lados, ¿vale? O sea, por la parte que está directamente expuesta, pero también por detrás. También por detrás. Vale, pero estos no son los paneles que habíamos visto, sí, ¿no? Sí, ¿Son esos? Sí. Por detrás también generan. Sí. Exacto. Y de hecho aunque estén a la sombra. Sí, bueno, pero tú tienes un reflejo con el suelo, un albedo, ¿vale? Y esta radiación también se capta. Ah, qué guay. En parte. De hecho, en algunas zonas, aquí no es frecuente, pero en algunas zonas te dejan poner un tipo de piedra blanca en el suelo para que al final sea capaz de captar más radiación, esa parte que dices tú que está en sombra. Qué guay. Bueno, la tecnología avanza muchísimo, y de hecho, claro, al final ocupas menos superficie y tienes mayor producción, ¿no? Entiendo que la parte de abajo produce menos. Sí, mucho menos. Es para aumentar de un 3 a un 7%. Pero a veces vale la pena. Bueno, claro, eso que te llevas. Eso es. En la misma superficie. Eso es. Ocupas igual y lo has pagado igual, o sea que nos sube igual. Después, bueno, en cuanto al sistema que comentaba Anabel de los inversores, al final nosotros tenemos módulos, hay un cableado, va un inversor que pasa de continua a alterna, y estos inversores, pues hay como dos tecnologías, el string inverter y el central inverter. El string inverter es inversores repartidos por toda la planta, y el central inverter, pues en un pequeño edificio se ponen 3, 4 inversores, los que sean, y está más centralizado. La potencia de los central inverters son más grandes. Ventajas e inconvenientes: si se rompe un string inverter, pierdes menos producción de la planta. Si se rompe uno de los inversores del central inverter, pues a lo mejor pierde la producción de un tercio de la planta. Es pero debe ser balance más económico, supongo. Sí, porque correcto. Tienes que poner tantos inversores. Sí, y al final es un balance también, y ligando otra vez con el cambio climático, cada vez hay más temperatura. Al final esto es un sistema eléctrico. Cuanto más temperatura haya en el cableado, donde sea, pues más pérdidas hay y menos eficiente es. Básicamente menos eficiente es. Nosotros en las plantas nuevas estábamos valorando opciones más refrigeradas, o incluso con aire acondicionado, los inversores y tal,
para reducir básicamente esta pérdida de electrónica, ¿no? de toda la electrónica. Aquí es muy importante, no solamente en la fase de la construcción, sino estar muy preparados en la fase de mantenimiento. Al final, bueno, pues José también está muy preparado con sus empresas para poder llegar en un momento dado, en un problema de una planta, a tiempo y hacer un correcto mantenimiento correctivo, porque ha habido un problema, pero tiene un buen mantenimiento predictivo de todas las plantas, ¿no? Para al final anticiparte y que las plantas, la idea cuál es, que las plantas todos los días estén siempre listas para operar. Entonces al final tienes que poder anticiparte a los problemas que tú, y de hecho ahora vamos a ver algún problema que tenemos en alguna planta y cómo lo tratamos, ¿no? Vale. Al final esas plantas, pues planteamos inicialmente una vida de 25-30 años, que seguramente llegará a 40, y lo que hacemos también con el departamento de ESG es evaluación de escenarios 2030-2050, qué pasará, qué temperaturas tenemos, qué riesgo habrá, qué abastecimiento de agua tendremos para hacer la limpieza de las plantas, lo que sea, y evaluamos cómo nos podría afectar en un futuro el cambio climático desde ya, ¿no? Para plantear ya soluciones de cara sobre todo a los aumentos de temperatura. ¿Estáis haciendo ya predicciones a 20, 25 años? Sí, planteamos escenarios de aumento de temperatura global de 1,5 grados, 3,5 grados en el escenario de 2030, 2050, escenarios bastante malos, digamos, para ver hasta qué punto nos puede afectar a nivel de compañía, ¿no? Bueno, esto que te implicaría pérdida de producción y tal, avanzarnos a todo esto. ¿Sabes por qué, Eric? Porque al final, cuando nosotros planeamos una planta, tú compras los componentes, los que hay disponibles en el mercado en ese momento, ¿no? Pero al final tú estás haciendo una inversión, ahí en Cuatro Caminos, ¿no? Millonaria, 16, 18 millones, y estás comprando esos componentes, tienen que durarte de 25 a 30 años. Es verdad que la fotovoltaica, en el año 10, entre el año 10 y el año 15, haces una sustitución de los inversores, que se llama repowering. Entonces lo que te garantizas es que al final mejoras de tecnología, sigues utilizando los mismos permisos y esa planta al final te va a permanecer con el máximo rendimiento pues durante toda la vida útil del parque. Con lo cual, bueno, si tú puedes anticiparte, que esto obviamente nos ayudan los fabricantes, a qué va a pasar y cómo se va a comportar ese componente si sucede eso, pues nos permite elegir la mejor tecnología para hacer una inversión muy eficiente. Y nada, cuando las plantas están operando, pues nosotros tenemos en las plantas instalado un sistema SCADA. El sistema SCADA es básicamente un software que lo que hace es coger todas las señales que puede dar la planta, ¿vale? La temperatura de los módulos, cómo están funcionando, los trackers, etcétera, etcétera. Cada elemento de la planta tiene su propio software y su propio sistema de alarmas, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es monitorizar todo esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo una planta que es la Miranda, que está en Guadalajara. La Miranda es la planta que de hecho hemos enseñado y hemos estado por allí y hemos accedido al control room, y al final el control room lo que tiene es acceso a esta información. Lo que, como te decía, desde la sede de Badalona en Audax monitoreamos todas las plantas, pues ahora es como si estuviéramos sentados hace un ratito en esa sala que hemos estado, ¿vale? Exacto. Aquí lo que vemos es básicamente toda la planta, ¿vale? Desde la parte, esta planta tiene 4 inversores, que sería esta escala de aquí, esto es el meter, esto sería el contador, lo que está viendo, ¿vale? Aquí tendríamos los inversores, que tiene 4 inversores, los stream boxes, que son agrupaciones que va cogiendo cableado de los módulos, y aquí sería el string, ¿vale? Un string es básicamente, pues pueden ser desde 20 a 29 módulos, ¿vale? Las filas de módulos. Llegamos... Los paneles, ¿no? Exacto. ¿Un panel es un módulo? Sí, Eso sí. es. Vale. Llegamos a ver hasta más o menos grupos de 29 módulos, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo, bueno... O sea, esto sería... no es realmente el campo. Sí, esto sería todo el campo, teniendo en cuenta que cada uno de estos pues son más o menos 25 módulos. ¿Vale? Hemos estado caminando entre los módulos, ¿vale? Donde además José intentaba medir la distancia al suelo para la instalación de hidroponía o no, y hemos estado al final explicando lo que había por debajo de los módulos. Pues si ahora, si te haces un poco la idea,
Cada espacio blanco que ves en esta pantalla sería esas líneas por donde hemos caminado. Vale. ¿Vale? Exacto. Aquí lo que tenemos sería, estos cuadraditos pequeños sería un string, 25 o 29 módulos, depende de la planta. Cada string tiene su cableado, todos estos strings se van a esta string box, o sea, Vale. tenemos 20 strings que van a esta string box, todo esto es en continua, continuamos en continua hasta el inversor, ¿vale? Cogemos todos estos strings de aquí y van con su cableado al inversor. En el inversor pasan a alterna y ya se va, cada uno se juntan los cables de los inversores y se van hasta el punto de evacuación, pasando por el contador. ¿Por qué? Aquí es donde estamos facturando la producción. ¿Por qué hay algunos rojos? Bueno, ahora vamos a mirar. Pero recuerda, Eric, nosotros hemos hecho todo un trabajo de tramitación de permisos. Hemos construido, hemos hecho todos esos trámites para poder generar el primer kilovatio y entregarlo a la red. Cada día miramos qué pasa y por qué hay puntos rojos, por lo tanto no podemos contar con esta producción para decirle a red eléctrica que esto lo vamos a producir, a no ser que sea una incidencia que la podamos arreglar más o menos con una acción rápida, pues ya sabemos que, oye, mañana probablemente estos puntos rojos, algunos están resueltos, otros no, y por lo tanto en esa casación que hace el sistema, esto se va a tener en cuenta, Vale. las nuestras y las de todos los operadores. Exacto. Estos puntos rojos, al final, pues hay que ir a mirar qué pasa, ¿no? Aquí nosotros podemos hacer una evaluación de energía, ¿vale? Para comparar cada string como va. Hay algún string que también, seguramente tiene un módulo más y por esto, cuanto más verde, más producción está dando, cuando menos, más rojo está, ¿vale? Aquí podemos ver directamente las alarmas, vemos que no hay ningún string con alarma, ¿vale? Aparte de este de aquí, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues quiere decir seguramente que ha habido alguna pérdida de comunicación o lo que sea y no considera el sistema que sea una alarma importante, ¿vale? Intentará recuperar la comunicación y si en media hora así no ha recuperado la comunicación, nos mandará un email, ¿vale? Recibiremos a gente de operaciones, recibimos un email y dice, cuidado, tienes el inversor X de la planta Y que tiene un problema. Te envía una codificación con el problema, ¿no? En este caso. Y entiendo que en ese momento va un operario de mantenimiento. En aquel momento se evalúa la alarma, porque también a veces recibimos correos de, bueno, puede ser alarmas antiguas que no se han reseteado, lo que sea. Un sobrecalentamiento, Exacto. y Vale. entonces luego lo reseteas desde aquí. Exacto, en función de la gravedad de la alarma, en las plantas fotovoltaicas no es como un parque eólico que normalmente siempre hay gente de mantenimiento, las fotovoltaicas no, y se manda un equipo de la parte del equipo de mantenimiento de Audax o del grupo que va ahí a solucionar el problema. Vale. ¿No? Podemos ir a mirar, por ejemplo, esta alarma, ¿vale? Esta planta que tenemos aquí ahora. Esa X significa que ha pasado algo ahí. Ostras. Sí, ha pasado algo, ¿vale? Si miramos a nivel de alarmas, pues nada, tenemos un inversor Se ha roto aquí. el inversor. Bueno, no se ha roto, tenemos básicamente que lo que ha pasado es que tenemos que sustituir el ventilador del inversor, ¿vale? Pero no te lo dices. ¿Cómo te todo. lo dice esto, Albert? Claro. Porque tú ya lo sabes. Yo como analizo que aquí se ha roto un ventilador. Vale, nos llega tenemos varios sistemas de software, ¿vale? Este nos avisa de la alarma y tenemos una codificación de alarma. Vale. Esta codificación la podemos ir a mirar en el manual del fabricante del inversor o entrar directamente en el software del fabricante del inversor, ¿vale? Nosotros tenemos el SCADA que nos monitoriza toda la planta, pero después cada elemento importante, básicamente los inversores y los trackers, tienen su propio software del fabricante, ¿no? Que nos da acceso y ahí miramos la incidencia, si no miramos el manual, pues exactamente la incidencia que tiene. Y la alarma, como aquí sale con un código simplemente, ahí sale una descripción y las actuaciones que hacer. O sea, todo este material que vosotros implementáis ya viene preparado Sí. para que se monitoree y ya viene con un manual de... Exacto, cada uno de los fabricantes da acceso a nuestro proveedor de SCADA para que pueda coger todas las señales. Al final,
son los proveedores que intentan tener un contacto directo con cada uno de los fabricantes, y nosotros implementamos, ya tienen todas las señales, y después si queremos entrar en detalle ya lo podemos ver. A veces hay alarmas recurrentes que ya sabemos cuáles son, y otras pues que hay a veces que por mucho que veas la alarma, antes ha pasado algo que no te deja ver las alarmas posteriores que han venido después, y hay que ir sí o sí en planta, ¿no? Para mirarlo. Y con esto pues intentamos actuar con la mayor brevedad posible. Vale. A veces pues actúas de forma inmediata, o estamos en fin de semana y dices, pues ¿por qué actuar ahora si los precios son muy bajos? No hace falta, porque tampoco podemos esperar hasta el lunes, o la noche no hace falta porque no producimos, ¿no? Es una gestión del activo en función de si ves que vendrá viento o no en la eólica, o en la fotovoltaica si vendrá sol o no. Tienes que modular un poco las actuaciones, ¿no? Porque al final los contratos de mantenimiento hay cosas que están incluidas, pero otras pues que son extras, ¿no? Entonces, si al final vas a enviar una cuadrilla a reparar algo, y tú ya ves que al día siguiente lo que va a pasar es que el precio de la luz pues es muy bajo, pues igual tampoco te interesa, ¿no? Entonces lo que haces también es que intentas agrupar por zonas las actuaciones de las cuadrillas. Nosotros intentamos que las plantas, como te decía antes, siempre estén listas para producir, pero es verdad que modulamos un poco, ¿no? Y como te decía también Albert, la fotovoltaica es muy manipulable, la eólica no. La eólica al final solamente la pueden manipular los tecnólogos, tecnólogo es aquel que te ha vendido el aerogenerador, no quiero decir marcas, pero al final las Vestas, las Accionas, las Enercon o las Siemens de turno, por no decirme ninguna, las Gamesas también, ¿vale? Pero al final ahí la tecnología y el know-how es muy preciso. Todo lo que sería herramientas y protocolos de actuación no lo conoce todo el mundo, es gente muy especializada. Entonces en la fotovoltaica es algo, por así decirlo, más fácil de manejar, y en la eólica tienes que tener al final unos contratos de mantenimiento muy potentes, ¿no? De hecho podemos acceder a los parques eólicos, no sé si te podemos acceder. Hoy en Pedregoso, de hecho, lo habíamos parado. Hoy Pedregoso, que es el parque que tenemos en Tarifa, donde tenemos ese paso de aves migratorias, hemos decidido pararlo. No está produciendo aunque hay viento, ¿vale? Porque el precio no nos interesa. Entonces al final es verdad que tienes que producir cuando hay viento, pero es que muchas veces no te interesa porque lo que estás haciendo es casi tener un gasto más que un ingreso. Sí, o sea, cualquier avería nos costaría más de lo que podemos llegar a ingresar. Ostras. ¿Vale? Sí que estamos sin consumos, ¿vale? Pero vamos produciendo. Aquí, si vemos ahora en pantalla, pues vemos un poco de todas las plantas fotovoltaicas, ¿vale? La que mirábamos antes era la Miranda, ¿vale? Ves que aquí, aunque ahí se veía muy rojo, no es un problema de la que haya media producción. Es que está produciendo muy bien, como puede ser aquí en estos gráficos. Es que la media, esta pantalla está muy bien porque de un vistazo ves un poco cómo está toda tu cartera, ¿no? Claro, entonces la verdad es que, como te hemos explicado lo de los parques eólicos que están en rojo, pero la verdad es que nuestra cartera hoy está funcionando pues muy bien. O sea, aquí lo que estamos viendo es todos los inversores de todas las plantas fotovoltaicas, y simplemente en Zarzuela, que es aquella del ventilador que hemos dicho, ¿vale? Que hay que sustituir. El resto de las plantas, pues si nos vamos por ejemplo a Zaratán, que está en Valladolid, pues están produciendo perfectamente. De hecho aquí tienes, mira, si te fijas en estos gráficos, tienes lo que estás produciendo en cada momento, y de hecho si entramos puedes mirarlo 10 minutal, ¿no? Sí. O sea, desde el momento en el que sale el sol. Sí, sale el sol y empieza a... Eso es. Exacto. Ahora estaríamos en el momento máximo de producción. Sí, esta planta es conseguidor, ¿vale? Esta planta está en Valladolid. Está en Valladolid, es conseguidor, empieza a producir. Al tener seguidor le sacamos un 15 o un 20% más de producción que si fuera fija, ¿vale? El seguidor nos da que en horas que en fija, si tú miras la curva de producción, estaría solo en subida, pues nos hace una subida más rápida, ¿vale? Y después sigue. Y esta planta, pues vemos que está en 7.9 y no lo supera, básicamente porque tiene una limitación de 8 megas, ¿vale? La planta tiene 10 megavatios instalados y tiene
para el punto de conexión 8 megas. Vale. Eso quiere decir, pues instalamos más para producir más por debajo de las horas pico, ¿no? que esté produciendo más. ¿Cómo funciona, Albert, el cálculo de producción y horas equivalentes? ¿Cómo sabría la gente calcular las horas equivalentes que tiene una planta a lo largo de un año? Mira, en eólica es bastante fácil, es básicamente tú coges la generación prevista en todo el año, los gigavatios hora, megavatios hora que tienes y lo divides por la potencia de la planta, la potencia nominal, ¿vale? Y lo que sacas es un número que se llaman las horas equivalentes, que sería como cuántas horas del año, de las 8.760 horas del año, el equivalente en producción al máximo de la planta. Es decir, las eólicas pues en España se mueven en 2.100, 3.000 horas equivalentes, es decir, lo que puede producir la planta es equivalente a estar 3.000 horas produciendo al 100%, y en la fotovoltaica se hace un poco distinto, que es coger la producción igual, pero dividirlo por los megavatios pico, y ahí sacas las horas equivalentes. En España, en fija, pues estaremos en según qué zona, más o menos en el centro de España, unas 1.600 horas, y en seguidora UNG pues subiremos hasta 1.800, una cosa así. Por ejemplo, nuestro parque de Panamá, que es, estamos por encima de las 3.600 horas, ¿vale? Este parque es muy particular porque tiene los vientos elíseos que cuando empiezan, pues no paran, empiezan a finales de noviembre hasta el mes de mayo, ¿no? Esto nos da un factor de carga. El factor de carga sería como las horas equivalentes, pero es ver qué porcentaje del tiempo el parque ha estado al 100%, ¿no? Tú sumas toda la producción y miras en un periodo de tiempo, el que sea, puede ser un año, un mes, un día, el tiempo que ha estado al 100%. Pues en Panamá hemos tenido prácticamente el mes de febrero con un factor de carga del 99%, que eso quiere decir que durante el mes de febrero ha estado produciendo al 100% prácticamente todo el mes menos unos minutos, ¿no? Sí, de hecho Panamá es un parque que funciona muy bien, pero tiene una producción pues muy estacional. De hecho, durante una época del año no produce nada, y ahí es donde se hacen las tareas de mantenimiento. Tú tienes que aprovechar para hacer y para preparar tus plantas para cuando va a venir el mejor recurso solar o eólico. Y bueno, al final un poco es lo que intentamos, ¿no? Oye, a ver, ¿y tú cómo crees que, hablando de cambio climático, cómo crees que va a afectar el fenómeno de el niño y la niña en la producción de energía renovable? Bueno, seguro que nos afecta, ¿no? Porque al final lo que hemos visto, por ejemplo, en Panamá, en periodos de niño tenemos mucha más producción, ¿vale? Esto ya lo teníamos modelizado porque al final, antes de hacer un parque eólico, instalamos unas torres meteorológicas que dejamos varios años ahí midiendo el viento para después modelizar el viento en la zona del parque. Y en Panamá ya habíamos modelizado tanto años de niña como de niño, como años normales, y lo tenemos bien controlado. También vamos viendo en la península que también a lo mejor son ciclos, pero que va cambiando el viento. Tenemos muchas situaciones más de oeste y sur, tenemos a lo mejor más situaciones de calima, hemos perdido bastante el viento del norte, aunque a lo mejor este año pues se recupera un poco, pero nos va cambiando los vientos en la península, ¿no? Por ejemplo, el parque que tenemos en Pedregoso, en Tarifa, nosotros va independiente, digamos, de toda la península, porque ahí tenemos los vientos de este y oeste que no tienen nada que ver con los frentes que pasan por el norte, ¿no? Cuando hay mucha eólica en el resto de España, seguramente en Tarifa tenemos poca, y cuando no hay eólica en España, pues en Tarifa tenemos viento, ¿no? Pues claro, si estos vientos van cambiando, se van tirando al sur y tal, y cada vez tenemos menos de norte, pues a lo mejor a nosotros nos favorece. Vamos monitorizando un poco y vamos viendo cada año también si tenemos niño, niña, y viendo qué nos va pasando. Al igual que en las fotovoltaicas, también, ya lo comentaba antes, pues vamos viendo sobre todo la temperatura, a ver qué soluciones vamos encontrando o qué hay en el mercado para que no nos afecte.
Se nota que Albert es físico, ¿eh? Se nota Total, perfectamente. total. Joder, vaya masterclass, vaya masterclass. Hay una cosa muy importante que yo creo que antes cuando he explicado cómo el operador del sistema intentaba redistribuir la energía a todo el mundo tiene que poder dar el interruptor y encender la luz. Muchas veces lo que también sucede es que hay mucha producción de energía en Galicia y hay muy poca en Cataluña, o hay muchísima en el centro de España y en el resto no hay, ¿no? El operador también lo que hace es distribuir la energía para que toda la península al final pueda tener lo que demanda. Y luego, hombre, España está interconectada con Francia, con Portugal, con Marruecos. Tenemos los sistemas insulares de Canarias y de Baleares, además de Ceuta y Melilla, pero en este caso Baleares sí que está interconectada con la península, con lo cual, bueno, yo creo que, como lo decía antes, ¿no? El operador Red Eléctrica lo que hace es una gestión impresionante de equilibrio de todos esos recursos, ¿no? No sé si a ver si vamos a poder entrar en un parque eólico o hoy no podemos entrar, porque si no, lo que propongo es que hagamos las maletas, Eric, y te llevemos a un parque eólico. Esto tiene que ser con José, ¿eh? Esto no me lo pierdo. Sí, yo creo que es mejor verlo en vivo. Esto tiene que ser con José, donde además te prometemos que si te llevamos a un parque eólico con José, os vamos a subir arriba de todo el Anacel. Hostia, eso tiene que ser muy guay, ¿eh? Muy chulo. Pues ahí nos vemos. Pues allí nos vemos. Pues nada, muchas gracias por el vídeo. Creo que ha sido una masterclass increíble. Creo que hemos aprendido mucho todos sobre energía eólica y solar. Y nada, pues nos vemos en el molino. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.